Hola, ¿cómo les va? Este es el tercer video, entonces, correspondiente a la parte de límites del capítulo 6 del curso de cálculo 1A de 2020. Vamos a continuar entonces ahora viendo en esta oportunidad cómo comparamos dos funciones que tengan límite más infinito o menos infinito para x tendiendo a delta. La idea es ver, podemos imaginar que son funciones que tienen límite más infinito para pensarlas positivas y, y- y verlo de esa manera, en principio, gráficamente o geométricamente. Lo que queremos es ver, si bien las dos funciones tienen límite más infinito, por ejemplo, queremos ver cuál de ellas es de alguna manera más grande que la otra, si de alguna forma podemos medir eso. Y entonces, de manera análoga a lo que habíamos hecho con el concepto de funciones equivalentes, para comparar dos funciones en un límite cuando x tiende a delta, nos podemos plantear el límite del cociente y ver qué pasa con el límite del cociente. Entonces, si el límite de este cociente, que por supuesto en principio va a ser indeterminado, ¿no? Porque el numerador va a tender a más o a menos infinito y el denominador a más o a menos infinito, si termina dando el límite infinito, cualquiera de los dos signos, vamos a decir que el orden de f es más grande que el orden de g. Cuando las funciones tienden a más o a menos infinito, muchas veces abreviamos y decimos que son infinitos para x tendiendo a delta. Eh, si fuese todo positivo, lo que está diciendo esto de alguna manera es que la función f de x, si bien las dos tienden a más infinito, imaginemos, termina siendo mucho más grande que la otra. Observen que la g de x, comparada con f de x, es como si g de x prácticamente no tendiera a infinito, comparada con f de x, ¿verdad? Entonces, en este caso se dice que el orden del infinito del numerador es más grande que el orden del infinito del denominador. Bueno, si tuviésemos planteado de manera inversa sería al revés. O lo que es lo mismo decir, si el límite de f de x sobre g de x da 0, ocurre lo contrario, ¿no? F de x comparado con g de x es como que prácticamente f de x no tendiera a infinito comparado con g de x. O sea, cuando el límite de un cociente de estos infinitos es 0, vamos a decir que el de arriba es de menor orden que el de abajo. Y si el límite del cociente da un número diferente de 0, decimos que las dos funciones tienen el mismo orden cuando x tiende a delta. Todo esto vale para x tendiendo a más infinito o a menos infinito. Aunque nos vamos a restringir aquí nuevamente a trabajar con límites cuando x tiende a más o a menos infinito. Por ejemplo, x a la quinta y x al cuadrado, dos infinitos bien sencillos, para x tendiendo a más infinito. O sea, las dos funciones tienen límite más infinito cuando x tiende a más infinito. ¿Cuál es de mayor orden? Y bueno, claramente x a la quinta es de mayor orden que x al cuadrado. ¿Por qué? Vamos a la definición. Planteamos el límite del cociente, en cualquier orden, aquí se puso x a la quinta arriba. Luego de simplificar queda x3, por lo tanto este límite termina dando más infinito, y eso según la definición, el infinito de arriba es de mayor orden que el de abajo. Algo que ya habíamos estado verificando previamente, ¿no? En las funciones de tipo potencial con exponente positivo, lo que va a ocurrir es que cuanto más grande el exponente, de mayor orden va a ser ese infinito, va a ser la función. Eh, Además de la función de tipo potencial, tenemos otras que tienen límite más infinito cuando x tiende a más infinito. Ahora nos vamos a restringir a x tendiendo solamente a más infinito. Y tenemos una serie de funciones, un conjunto de funciones que son diferentes, son de distinto tipo, que todas tienen límite más infinito cuando x tiende a más infinito. Bueno, una es la función logarítmica, vamos a llamar el infinito de tipo logarítmico. Sabemos que cuando x tiende a más infinito, el logaritmo de x tiende a más infinito. Y si lo elevamos a un número p positivo cualquiera, también eso tiene límite más infinito. Bueno, las funciones de tipo potencial, como ya hemos mencionado, x a la alfa, con alfa mayor que 0, si x tiende a más infinito, tienden a más infinito. La función de tipo exponencial, b a la x con base mayor que 1, en particular podría ser base e, por supuesto, y algo que uno puede llamar función de tipo potencial exponencial, donde es variable la base y también variable el exponente. Bueno, sería muy interesante que pudiésemos saber cuáles de estos son de mayor orden que los otros. Con x a la alfa, con las de tipo potencial, ya sabemos lo que pasa entre ellas.
Cuanto más grande el exponente, mayor es el orden de ese infinito. Pero ¿qué pasará con las demás? Bueno, si vamos a las gráficas, yo acá no las puse porque ya las habíamos repetido varias veces. Habíamos visto la gráfica del logaritmo de x, de funciones de tipo potencial, de la exponencial. Resulta bastante intuitivo pensar cuál es más grande que las otras en el sentido de mayor orden, ¿no? Entonces hay un teorema que nos termina diciendo cuál es la relación de órdenes entre estas funciones. El teorema de comparación de los órdenes de estos infinitos principales, en este caso todo para x tendiendo a más infinito, porque cuidado que si acá la x tendiera a menos infinito, estas funciones no tienden a más infinito. Bueno, con la logarítmica ya de entrada es imposible plantear x tendiendo a menos infinito. Ve a la x con base mayor que 1, si x tiende a menos infinito, ¿a cuánto tiende esto? A 0, ¿verdad? O sea que estamos considerando esos infinitos principales, los llamados infinitos principales, solo cuando x tiende a más infinito. Y tal como veíamos en las gráficas, la relación es la siguiente. El logarítmico, por más grande que sea p, es el infinito de menor orden, luego le sigue los infinitos de tipo potencial, luego los de tipo exponencial, habíamos visto cómo la gráfica de una función exponencial con base mayor que 1 tiende a más infinito muy rápido, cuando x tiende a más infinito, y si la base tiende a más infinito y el exponente también, eso es el de mayor orden de todos. Como caso particular, el logaritmo neperiano de x es menor que el orden del logaritmo neperiano de x, es menor que el orden de los de tipo potencial, independientemente de qué tan grande sea alfa, si alfa valga 1000 o 40.000, eso es menor que el orden del infinito exponencial, e a la x o e a la k por x, si k es positivo, y el de mayor orden de todos es el infinito de tipo potencial exponencial. Revisen las gráficas y van a ver cómo eso se visualiza mirando las gráficas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo el teorema? Por ejemplo, si nos planteamos el límite del logaritmo de x sobre x cuando x tiende a más infinito. Hasta ahora, decíamos, bueno, veamos a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. El numerador tiende a más infinito y el denominador tiende a menos infinito, a más infinito. Los dos tienden a más infinito. Hasta ahora esto era una indeterminación que no sabíamos cuál era el resultado. Lo que dice el teorema, que estamos admitiendo, no estamos demostrando, es que la x, que es de tipo potencial, porque es x elevado a la 1, es de mayor orden que el de arriba. El que está abajo es el de mayor orden. Entonces lo que dice el teorema, y que aquí en adelante entonces podemos utilizar, es que este límite ¿cuánto va a dar? Va a dar 0. Si es de mayor orden el que está en el denominador, el límite del cociente da 0. Otra situación, tenemos arriba el logaritmo de x a la quinta sobre x. Bueno, no importa que esté elevado a la quinta, o que esté elevado a la 1000. Sigue siendo de mayor orden x. Y si es de mayor orden, si es un infinito de mayor orden el de abajo, el límite del cociente da 0. ¿Ah? El teorema nos permite entonces ahora conocer estos límites. Otro ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x dividido el logaritmo de x. El de arriba es un infinito de tipo exponencial, el de abajo de tipo logarítmico. ¿Cuál es de mayor orden? ¿Cuál gana? El de arriba. Cuando es de mayor orden el de arriba, el límite da más infinito. Repito, esto es lo que nos permite concluir el teorema de comparación de órdenes de los infinitos principales cuando x tiende a más infinito. ¿Algún ejemplo más? El límite cuando x tiende a más infinito da por descontado todo esto esta temática que estamos hablando ahora es solo cuando x tiende a más infinito. De 3x a la quinta sobre e a la x. Infinito de tipo potencial el de arriba, exponencial el de abajo, ¿cuál gana? El de mayor orden es el exponencial. Como es de mayor orden el que está en el denominador, el límite da 0. Límite de 2x al cuadrado dividido 7 logaritmo de x. En el numerador un infinito de tipo potencial, en el denominador un infinito de tipo logarítmico. ¿Cuál es de mayor orden? El que está en el numerador, por lo tanto el límite da más infinito. ¿Se dan cuenta? El teorema nos dice que a partir de ahora nosotros ya podemos saber cuánto dan estos límites. Un caso más. Límite de x elevado a la 100 dividido x e elevado a la 2x. El de arriba es de tipo potencial, el de abajo de tipo exponencial,
es de mayor orden el de abajo, por lo tanto el límite da 0. ¿Sí? Bueno, el siguiente resultado es de suma utilidad y en realidad generaliza lo que ya sabíamos para polinomios. ¿Se acuerdan? Cuando la x tendía a más infinito, bueno, en aquel caso podía ser a menos infinito, un polinomio era equivalente al término de mayor grado, que en definitiva viene a ser al término de mayor orden. Y eso vale en general, es lo que afirma este teorema. Si tenemos dos infinitos, acá se sobreentiende que tanto f como g tienden a más infinito o a menos infinito, cuando x tiende a delta, lo que sea, no importa. Si son de distinto orden, acá estamos suponiendo que el orden de f es más grande que el orden de g, entonces la suma o la resta de esos infinitos es equivalente al de mayor orden, que en este caso es f. Bueno, las notas está en la demostración, es muy sencilla, vale la pena que la lean, que la estudien, o que lo intenten hacer ustedes mismos. El resultado es muy intuitivo, porque si f es un infinito de mayor orden, es porque f, de alguna manera, por decirlo mal y pronto, es mucho más grande que g, como que la g comparada con f es prácticamente despreciable. ¿Sí? Así que esto lo podemos decir en palabras, diciendo que una suma o resta de infinitos de distinto orden, está claro que acá hay uno que es de orden estrictamente mayor que el otro, es equivalente al infinito de mayor orden. Bueno, entonces fíjense cómo se utiliza eso. Acá tenemos este chorizo de suma y resta de funciones. Cuando x tiende a más infinito, son todos infinitos, son todos de distinto orden. ¿Cuál es el de mayor orden? El exponencial. Por lo tanto, lo que dice el teorema es que todo esto es equivalente a menos 5e a la x. Y como podríamos sustituir un factor por un equivalente, esto puede ser de mucha utilidad al calcular límites, ¿no? Bueno, que es el ejemplo que vamos a poner acá. Tenemos el límite de este cociente cuando x tiende a más infinito. Un ejemplo muy parecido a cosas que ya habíamos hecho con polinomios, con cocientes de polinomios cuando la x tiende a infinito. Entonces le buscamos un equivalente al numerador y un equivalente al denominador. Por el teorema de recién, acá tenemos una suma de dos infinitos de distinto orden. Infinito de tipo potencial y infinito logarítmico. Es de mayor orden el potencial. Por lo tanto, el numerador va a ser equivalente a 3x a la quinta. ¿Qué pasa con el denominador? Bueno, el de mayor orden es e a la x. Por lo tanto, el denominador es equivalente a e a la x. Así que este límite coincide con este otro. ¿Sí? Conocemos un equivalente sencillo de todo el numerador, un equivalente sencillo de todo el denominador. Y ahora aplicamos el teorema de comparación de órdenes de infinitos. El numerador es un infinito de tipo potencial, el denominador de tipo exponencial, es de mayor orden el de abajo, por lo tanto el límite da 0. Así que este tipo de límites que aparecen en el ejercicio, en los ejercicios que aparecen desde el 631 en adelante, 632, 633, 634, son para aplicar este tipo de técnica y de alguna técnica más que vamos a ver en próximos ejemplos, ¿no? A ver, este otro, procedemos de la misma manera. Claro que x tiende a más infinito, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? ¿A qué es equivalente el denominador? Y bueno, ¿cuál es de mayor orden de los dos? El potencial, x. Así que queda este límite. En este caso se simplifican las x y el límite da 5. Un ejemplo más. Tenemos todo esto, el numerador a que es equivalente, el de mayor orden es la exponencial, el numerador va a ser equivalente a e elevado a la 2x, y el denominador también, el equivalente es la función de tipo exponencial, ¿verdad? Así que sustituimos numerador y denominador por equivalentes y nos queda ese límite. Claro, siempre, en principio, lo que nos queda es indeterminado en cualquiera de estos casos, ¿no? Tenemos que o simplificar o aplicar el teorema de comparación de órdenes. Bueno, aquí se puede simplificar porque el cociente de potencias de igual base se restan los exponentes. Por lo tanto, queda simplemente e a la x arriba. Y el límite de e a la x cuando x tiende a más infinito es más infinito. Bueno, así que de esta manera es que podemos trabajar con
estas dos cuestiones vinculadas con que cuando tengamos una suma o resta de infinitos de distinto orden, podemos tomar como equivalente el de mayor orden, y luego el teorema de comparación de infinitos principales, donde sabemos cómo comparar el logarítmico con el potencial, con el exponencial y entre ellos, ¿no? Bueno, entonces en el siguiente video vamos a seguir viendo algunos ejemplos más y algunas otras aplicaciones.